días para todos y para todas. Les damos la bienvenida a nuestra semana 14, penúltima semana académica, con un importantísimo tema, la democracia escolar, donde tenemos un invitado muy especial y el profesor Douglas Rodríguez de la Universidad Pedagógica Nacional y nuestro apreciado ejecutivo de la Federación, Víctor Cabrera. A 6 días de la fiesta democrática sindical, donde esperamos pues mucha conciencia, mucha responsabilidad, disciplina y sobre todo entusiasmo. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Nuestra tutora para esta semana es la profe Betsabe Polania. Betsita, tienes la palabra. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Un especial saludo para nuestros directivos, nuestra compañera Isabel Olaya Cuero y el compañero ejecutivo Víctor Manuel Cabrera y desde luego al profesor Douglas Rodríguez. Hoy, como siempre, la misma dinámica de trabajo, un tema muy especial, espinoso al interior de las instituciones educativas, pero un tema que da lugar a que los compañeros y compañeras maestras tengan herramientas para defender la democracia escolar y la autonomía escolar. Entonces, hoy 20 de mayo de 2023, para no olvidar, semana 14, el tema es democracia escolar. Contamos con los dos conferencistas, Douglas Rodríguez, maestro de la UNP, y el compañero ejecutivo Víctor Manuel Cabrera. Nuestro compañero es el secretario de Asuntos Pedagógicos. Los objetivos que van a enmarcar este tema tan importante para las instituciones educativas y para los maestros y maestras y desde luego los rectores y coordinadores es identificar los elementos legales de la autonomía escolar, reconocer la autonomía del gobierno escolar como una conquista política del magisterio colombiano alcanzada por nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, y establecer los alcances y perspectivas del gobierno escolar como herramienta para defender la autonomía escolar y la libertad de cátedra. Entonces, es como el esquema de trabajo que vamos a tener hoy, la intervención de los dos panelistas, de los dos conferencistas, y continuaremos en este momento con el siempre saludo afectuoso de nuestra compañera Isabel Olaya Cuero. Sí, muy buenos días. Nuevamente saludarlos y saludarlas en nombre de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias al equipo de escuela, que ya hoy finalizando este periodo desde el 2018, quiero hacer ese reconocimiento a los 11 compañeros por este trabajo tan eficiente, este trabajo tan responsable y que se ha visto reflejado en estos diplomados que hemos realizado con la Universidad Pedagógica. De verdad, compañera, muchísimas gracias a Luzaida y a Ana María, que son las que lideran este diplomado. Dar un saludo afectuoso, un saludo sindical, un saludo fraternal al compañero Douglas, profesor de la Universidad Pedagógica, a mi compañero del Ejecutivo de FECODE, Víctor Cabrera, y a cada uno de los participantes que ya hoy, como dice Betsabe, estamos en la semana 14, ya estamos finalizando nuestro diplomado, que es como la versión cuarta con diferente temática, derechos y deberes del magisterio. Y hoy que nos asiste un tema muy importante, demasiadamente importante, que es la democracia escolar. Una muy bonita, el anunciado de la democracia escolar, donde también se une con esa democracia sindical que nosotros vamos a realizar el 26 de mayo. Pero sí quiero manifestarles, compañeros y compañeras, que es importantísimo el papel del maestro y de la maestra para que una democracia sea una democracia verdadera, como la hemos exigido, como la hemos pedido a través de los tiempos.
¿Y cómo no empezar desde el aula de clase? ¿Cómo no empezar con nuestros niños, niñas y jóvenes a que se vaya fortaleciendo esa democracia para cuando ellos tengan esa edad, pues, de elegir y ser elegido en cada una de las elecciones que se hacen en nuestros territorios? Y allí empieza ese trabajo de sensibilización, ese trabajo de enseñar esa honestidad, esos derechos, esos deberes, esa responsabilidad es desde el aula de clase. Y por eso nosotros somos fundamentales. Somos preponderantes para que el gobierno escolar de verdad sea como lo está contemplado en la ley 115. Decirles que el gobierno escolar en Colombia es una forma de preparación para la convivencia democrática de los estudiantes por medio de la participación de los estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del proyecto educativo institucional PI para las instituciones mayoritarias y el PEP, que es para las instituciones afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras. Pero hoy el gobierno escolar no lo hemos podido o no lo hemos sabido aprovechar, porque se hace como uno de los retos o uno de los objetivos de cada año escolar, que en los primeros 3 meses se debe elegir, se hace la bulla, la fiesta, los muchachos hacen su participación, su proselitismo, etcétera, etcétera, se elige, pero hasta ahí llega. Hasta ahí llega y no se continúa con ese papel tan importante de nuestros niños, niñas y jóvenes para que vayan afianzando lo que es la democracia verdadera, una democracia que de verdad ellos contribuyan en las instituciones educativas para esa dirección de nuestras instituciones, para que opinen, para que sean unas personas participativas, activas democráticamente. Ante toda esta premisa deseo decirles que hay unas palabras maestras que quiero hoy resaltar esas acciones, esas experiencias, esas opiniones y todos esos movimientos que se están desarrollando en las instituciones educativas, en las fundaciones y en todas las organizaciones que trabajan con el empoderamiento de nuestros educandos en la escuela y en todos los espacios que nos encontramos. Si lo hacemos bien, con responsabilidad, con honestidad, para que nuestros jóvenes, los ciudadanos del presente y los ciudadanos del futuro, no se permeen con las prácticas malsanas que ha estado la politiquería, han estado las elecciones de mitaca legislativa. Hoy tenemos ese gran compromiso y eso está consensuado pues en la ley de educación. Una ley de educación construida con el movimiento pedagógico, con la federación, con los maestros y maestras de Colombia, que señala que un principio para alcanzar esta norma es obtener un resultado de la participación para la paz, para los derechos humanos y para la democracia. Es desarrollar todo lo que tenemos planteado para que de verdad nuestras instituciones educativas sean esas instituciones educativas que queremos en paz, de sana convivencia, de empoderamiento de nuestros estudiantes. Entonces, el tema de hoy, de verdad, compañero Víctor, compañero Douglas, es un tema muy importante, que hoy en medio también de la democracia sindical, como ejecutiva de FECODE, como responsable de la Secretaría de Organización y Educación Sindical, hago un llamado por este medio, donde los invito a que hagamos esta campaña como una gran fiesta de democracia donde podamos participar todos y todas, que con el trabajo de cada uno de nosotros le demostremos a la comunidad, le demostremos al pueblo colombiano que los maestros y maestras de Colombia de verdad estamos cumpliendo por todo lo que hemos luchado y donde le hemos dicho al gobierno a través de tanto tiempo que exigimos una verdadera democracia con respeto, con altura. Igualmente decirles, compañeros, que en el marco de la negociación, como hay tanto
comentarios de que ya se hizo la nivelación salarial, que nos aumentaron el 15%. Hoy no hay absolutamente nada. Hoy las negociaciones están suspendidas, compañeros y compañeras. El próximo martes el gobierno nos tiene que llevar una contrapropuesta a lo que nosotros le llevamos y esperamos que esa contrapropuesta sea satisfactoria para los maestros y los maestros y maestras de Colombia, porque nosotros siempre hemos dicho, ayudamos a elegir a este gobierno, un gobierno que nace de la oposición del pueblo, de las exigencias de los maestros y maestras, y que hoy queremos que se vean reflejados en lo que nosotros queremos y hemos exigido por tanto tiempo, que es la dignificación docente. Entonces, el próximo martes les daremos la información pertinente a lo que lleva el gobierno nacional, a las propuestas que hemos realizado, pero les quiero dejar claro, compañeros y compañeras, a pesar que hemos estado con el gobierno del cambio, lo ayudamos a elegir, nuestra independencia, nuestra autonomía, no la vamos a perder. Y hoy el de los temas que vamos a mirar hoy, que los compañeros Víctor y el compañero Douglas nos van a socializar, ahí está lo de la autonomía escolar, está lo de la libertad de cátedra, que es bueno que nosotros la sabemos, pero no la practicamos o nos dejamos imponer diferentes formas de cátedra o de trabajo en el aula y nos olvidamos que nosotros como maestros y maestras en Colombia tenemos en las manos cómo ayudar a nuestros niños y a nuestras comunidades para que de verdad la autonomía escolar, como está en la ley 115, y la libertad de cátedra sea manejada como nosotros queremos. Hoy, compañeros y compañeras, los invito a que aprovechemos este puente para reflexionar sobre lo que hoy vamos a trabajar, para reflexionar sobre el papel en la escuela, para reflexionar si lo que estoy haciendo está bien o está mal y redunda en beneficio de nuestros educandos, que son nuestra razón de ser. Un abrazo, compañeros y compañeras, que el Señor me los bendiga y éxitos. Ya estamos culminando nuestro diplomado. Han llegado propuestas, me han escrito muchas personas que por qué no hacemos la clausura de este diplomado de una manera presencial. Eso hay que llevarlo al Ejecutivo, que lo hiciéramos en FECODE, eso lo vamos a llevar al Ejecutivo, ya lo tiene que decidir el nuevo Ejecutivo, donde yo voy a estar porque confío que voy a continuar en ese Ejecutivo. Vamos a ver con el equipo para presentar la propuesta al Comité Ejecutivo de FECODE. Un abrazo para todos y para todas. Gracias, Isabelita. Ese informe coyuntural en vísperas de proceso electoral, maravilloso. Llamamos también a la unidad, a ejercer nuestro derecho a elegir y ser elegido, y ojalá todo salga bien el 26 de mayo. Entonces, después de este saludo, pasamos a la intervención de nuestro conferencista, el profesor Douglas Rodríguez. El profesor Douglas Rodríguez es egresado de la Universidad Pedagógica Nacional o Nacional Pedagógica. No tenemos hoja de vida, entonces el profe va a permitirse presentarse e inicia su intervención. Muchísimas gracias, profe Douglas. Tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos y todas, compañeros, compañeras. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Está bien el sonido. Bueno, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, como siempre, por la invitación. La verdad es un privilegio, ¿no? Participar de un escenario donde uno va llegando a estas horas del día y se conectan compañeros desde norte de Santander, desde la costa Caribe, desde la Amazonía, desde el Caquetá, bueno, de diferentes regiones del país. Me parece que el privilegio, por el contrario, es para mí poder compartir, digamos, un espacio como tan rico, ¿no? Tan diverso, pues en este momento pues propiciado por la federación. Pues un saludo también especial a las personas que están organizando el diplomado, de igual manera al Centro de Egresados de la Universidad Pedagógica que colabora con la gestión de este espacio, creo que desde hace ya varias versiones.
bueno, por ahí tuvimos un cortocircuito de información con Ana María, pero entonces me decía que la hoja de vida, que la presentación, pues bueno, tal vez lo que me parece lindo contarles es que, bueno, en primer lugar, pues que soy licenciado en Ciencias Sociales, y soy abogado, y bueno, y ahora estoy como culminando mi formación soy candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, México. Pero más que eso, pues soy docente de la Secretaría de Educación de Bogotá desde hace ya 15 años y de la Universidad Pedagógica hace 10 años. Es decir, que eh, soy hijo tanto académica como laboralmente, ¿no? de la educación pública. Entonces, un poco lo que les quiero compartir es a partir de toda esta trayectoria, tanto formativa como investigativa, como laboral, educativa, pues algunas reflexiones. Yo voy a permitirme por aquí compartirles mi pantalla, me confirman si se ve adecuadamente. ¿Todo ok? ¿Sí la ven? Sí, señor, está bien. Ok. Bueno, yo estuve conversando con Ana María, entonces me gustaría como socializarles antes que cualquier cosa la agenda, porque ella me proponía eh, una intervención en la cual tratara de abordar diferentes cuestiones, ¿no? Diferentes temáticas de la democracia escolar. Permítame un segundito que no sé por qué no me está pasando la presentación. Ya, aquí está. Y fundamentalmente me proponía 4 puntos alrededor de los cuales pudiéramos conversar en esta mañana y pudiéramos también como escuchar las inquietudes, las dudas de los y las maestras de diferentes regiones del país, em, que tienen que ver con, bueno, en primer lugar, con el asunto de la autonomía escolar, ¿cierto? Sin embargo, yo quise, antes de abordar la discusión en torno a la autonomía escolar, me gustaría hacer unas breves reflexiones en torno a la noción misma de democracia y la manera como la venimos concibiendo y las implicaciones que eso está teniendo en digamos, en las diferentes expresiones institucionales, organizativas que se vienen dando alrededor del magisterio en Colombia. En un tercer momento, la idea es pensar un poco los límites y los alcances del gobierno escolar, sobre todo estos procesos de elección, ¿no? Que se dan al interior de las instituciones cada año y que, tal como lo mencionaba por ahí la compañera del Ejecutivo al principio, como que van perdiendo su horizonte de sentido. Y en buena medida yo siento que los y las maestras tenemos una parte también de esa responsabilidad, y yo pues, quiero hacer como algunos llamados en ese sentido a recuperar, ¿no? el horizonte pedagógico de estos procesos. En un cuarto momento me pidieron las compañeras que abordara brevemente algunas cosas en relación con el acoso laboral, mm, eh, enfocado tal vez a lo que viene sucediendo en nuestras instituciones, y finalmente que conversáramos un poquito sobre la autonomía de cátedra. Aunque me parece una agenda muy ambiciosa, pues bueno, vamos a ver cuánto de esto logramos consolidar. Entonces, en primer lugar, digamos como en un momento preliminar, me parece importante problematizar la noción misma que tenemos de la democracia. Y si uno ingresa a una búsqueda sencilla en Google, en los diferentes motores de búsqueda, en las bases de datos, a través de la literatura especializada, desde la sociología, desde la ciencia política, desde el derecho, pues uno encuentra que la noción misma de democracia tiene una tensión muy particular, y es que dentro del sentido común, dentro de la manera como la concebimos los ciudadanos, existe una visión profundamente monolítica de la democracia, es decir, como que la asociamos con unas prácticas muy concretas y con unas definiciones muy específicas, digamos, con la práctica de las elecciones y con el asunto digamos, de la representatividad a través digamos, de esos procesos electorales. Sin embargo, hay algo sobre lo que yo quisiera llamar la atención, y es que la democracia es ante todo una construcción social histórica que en primer lugar nunca, o más bien no siempre, mm, ha sido concebida de la misma manera
lo que nosotros, o sea, tal vez por ahí, supongo que habrán colegas del área de ciencias sociales, entonces uno le enseña a los niños por allá en sexto grado cuando ve Grecia, el mundo grecorromano, entonces uno le dice, no, que es que los primeros ejercicios de lo que hoy conocemos como democracia se producen en la polis de Atenas, ¿cierto? Por allá con el ciclo de Pericles y que tenía que ver con la participación de un grupo de la población que se consideraba ciudadano, por ejemplo, únicamente los hombres griegos, ¿cierto? En un espacio que se llamaba el Ágora y a partir de ese, digamos, de esa participación, entonces se tomaban las decisiones más importantes para esa comunidad política. Pero si algo aporta las ciencias sociales, si algo aporta la historia, es entender que esa noción misma de democracia pues se ha venido transformando a lo largo del tiempo y se ha concretado en diferentes expresiones políticas, en diferentes expresiones de tipo institucional, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hablar que si las decisiones las toman directamente los ciudadanos, hablamos de una democracia directa, ¿cierto? Pero si las decisiones se toman a través de los representantes, entonces hablamos de una democracia representativa, ¿cierto? A partir de eso, por ejemplo, digamos los sistemas políticos liberales modernos, sobre todo con posterioridad a 1989 y a la caída del muro de Berlín, entonces entramos en una era donde la democracia liberal es el único sistema político posible y todo lo que se considere por fuera de lo que se define como democrático es, digamos, es algo que definitivamente tiene que ser excluido, tiene que ser negado, tiene que ser no reconocido. Entonces eso nos lleva a pensar cómo es importante pluralizar las definiciones que tenemos alrededor de la democracia y entender que, digamos, esta noción que tiene que ver con la manera como las comunidades políticas, como los integrantes de una comunidad política pueden llegar a tomar decisiones en relación con sus intereses y en relación con asuntos públicos, con asuntos que atañen a la colectividad, pues eso también se puede ir transformando. ¿Y eso en qué sentido, no, o digamos, qué nos aporta para pensar la escuela? Que también desde mi experiencia lo hablo, yo siento que los y las maestras hemos caído en digamos, en unas representaciones muy estáticas, muy consolidadas y muy poco reflexivas de lo que es la práctica democrática, tanto en las instituciones escolares como por ejemplo, en los espacios organizativos, ¿sí? Y muy a propósito de todo el ambiente electoral que se está moviendo en estos días. Porque, digamos, que convoquemos a una fiesta de la democracia no significa que también no podamos reflexionar críticamente sobre la manera como la estamos concibiendo en el contexto de estas elecciones. Entonces, por ejemplo, en el contexto de las instituciones escolares, nosotros mismos, los maestros y las maestras, muchas veces somos los que terminamos reproduciendo un cierto escepticismo, ¿sí? Y digamos, un escepticismo poco crítico, un escepticismo que paraliza el ejercicio ciudadano de los estudiantes al restarle valía a estos procesos de organización y de elección que se dan cada año. ¿Por qué? Porque muchas veces concebimos que esos procesos de elección son únicamente una imposición de la ley y un requisito al que, por ejemplo, los profesores de sociales muchas veces tenemos que dar respuesta cada año, entonces terminamos haciéndolos por resolver la tarea, ¿eh? Cuando yo siento que tenemos ahí una oportunidad justamente para que en diferentes momentos del proceso democrático pudiéramos llegar a nuevas reflexiones, pudiéramos llegar a nuevas construcciones de sujeto, de ciudadanía, que tienen que ver no solamente con el votante, sino que tienen que ver con la manera como el que se postula a estos cargos de representación concibe a sus votantes y los entiende. Si los ve únicamente como un caudal electoral al que hay que persuadir, ¿sí? A partir de lograr decir las palabras adecuadas en el momento adecuado a través del lenguaje adecuado para cautivar esa audiencia, o si efectivamente un ejercicio de respeto, de valorar las necesidades, de valorar las inquietudes. Entonces, yo siento que a nivel institucional creo que hay un camino que todavía vale la pena repensarse, ¿sí? En ese sentido, y
donde además digamos, se han venido dando una serie de transformaciones en los últimos años que nos demandan por ejemplo, ejercicios democráticos en relación con, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, los llamados cabildantes estudiantiles, los comités de control social, los contralores estudiantiles, es decir, esa gama de representaciones que en algún momento únicamente se restringía, perdón, a los personeros escolares, pues se ha venido movilizando. Incluso al interior de los mismos de las mismas instituciones, la manera como designamos muchas veces a los representantes de ese estamento docente, del estamento propio, tiene que ver con un ejercicio donde siempre nombramos la misma persona con el propósito de que nosotros no asumamos esas responsabilidades, porque siempre es más fácil cuestionar desde afuera que asumir las responsabilidades de liderar ciertos procesos. Y yo creo que todo eso nos tiene que abocar a pensar en que es necesario resignificar la idea misma de la democracia más allá del ejercicio electoral. Entonces, en relación con eso, me gustaría pasar al segundo momento o al segundo punto, tratando de ser muy efectivo con el tiempo, que tiene que ver con el ejercicio de la autonomía escolar. Hay una cosa que mencionaba la compañera del Ejecutivo, Isabalita, y es el tema de la autonomía escolar como una conquista del movimiento pedagógico, como una conquista del magisterio. Esa autonomía, tal como lo mencionaron también los y las compañeras al principio de la sesión, pues digamos tiene un punto fundacional, un hito fundacional, que es la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, donde además hay dos decretos, no sé si por ahí están haciendo entonces tareas donde de pronto tengan que tener algunos referentes normativos, pero yo considero que hay dos decretos que son fundamentales para entender el desarrollo de esa autonomía escolar, que son por un lado el decreto 1860 de 1994, que es el decreto que reglamenta la Ley General de Educación, y un decreto mucho más reciente, que es el Decreto Único de Regulación del Sector Educativo, el DURCE, a veces le decimos por las cifras, que es el decreto 1075 del año 2015. Como nos resulta virtualmente imposible abordar un poco qué es lo que se incluye normativamente estos decretos, yo quisiera destacar simplemente un par de cosas. Digamos, en primer lugar, que tiene que ver con que las instituciones escolares y en particular los maestros y los directivos docentes tenemos una perspectiva muchas veces en la cual simplemente tenemos que cumplir imposiciones que se desprenden del ejercicio regulatorio del Estado. Entonces el Estado emite unas leyes y nosotros lo que tenemos es que cumplir esas leyes y cumplir los objetivos de esas leyes. Pero hay un principio muy bonito que se desprende justamente de ese proceso de diálogo que se da previo a la promulgación de la Ley General de Educación, y es la corresponsabilidad normativa que hay entre el Estado, digamos, desde el nivel nacional. Ustedes saben que Colombia es un Estado descentralizado, las entidades territoriales, ¿sí? Y las instituciones escolares. Es decir, nosotros, digamos, la Ley General de Educación tiene una perspectiva de la autonomía en el sentido de que las instituciones pueden darse su propia regulación en muchos ámbitos, digamos, de su propia práctica educativa, ¿cierto? Pero esa regulación de esos ámbitos de la práctica educativa no solamente es competencia del Estado, sino que también tiene que tener unos enfoques mucho más locales, mucho más regionales, y es competencia de las mismas instituciones escolares, ¿sí? Muchas veces, cuando las instituciones escolares toman decisiones, por ejemplo, en el ámbito de lo disciplinario, en contra de los estudiantes, se hace, los estudiantes o los padres de familia, a veces las asociaciones de padres de familia, acuden a las acciones de tutela para tratar de reversar las decisiones de las instituciones escolares, y en muchas oportunidades esas decisiones de las instituciones escolares se caen, tienen que ser reversadas en virtud de las decisiones de los jueces de tutela, porque no hay un debido cuidado en la manera como se construyen los manuales de convivencia, ¿sí? Nosotros a veces
a nivel de docentes, de magisterio, recaemos en una tensión que me parece que valdría la pena repensarlos. Es decir, tenemos una perspectiva muy garantista de los derechos cuando se trata de nosotros mismos, pero muchas veces también se nos olvida que esa perspectiva garantista de los derechos tiene que extenderse a los demás estamentos de la comunidad educativa y fundamentalmente a los y las estudiantes. ¿Sí? Entonces, en relación con esto, la propia Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples ocasiones alrededor de lo que significa, por ejemplo, el derecho al debido proceso, ¿sí? Y el derecho al debido proceso, además digamos, de desarrollar una serie de principios, como el principio de legalidad, que tiene que ver con que las situaciones que sean, las situaciones por las que uno quiere ejercer un control disciplinario sobre un estudiante tienen que estar previamente reglamentadas en el manual de convivencia. También, por ejemplo, encontramos principios como la presunción de inocencia, encontramos principios como el derecho de defensa, el derecho de contradicción, ¿sí? Entonces, en la práctica, los manuales de convivencia muchas veces no entregan a esos estamentos estudiantiles, a los padres de familia, esas herramientas para que posteriormente, digamos, al tener ellos esas herramientas, las decisiones que tomen las instituciones escolares cobren la suficiente fortaleza y no puedan ser cuestionadas posteriormente, ¿cierto? Por ejemplo, alrededor de esto hay muchos mitos y muy a propósito del tema de hoy. Por ejemplo, en relación con los gobiernos escolares y con por ejemplo, con los personeros estudiantiles o con los contralores estudiantiles, en el caso de Bogotá, o con los representantes al consejo directivo. Entonces, por ejemplo, existen mitos en el sentido de que muchas veces devolvamos acá, que muchas veces, por ejemplo, que los colegios no pueden ejercer ningún ejercicio de revocatoria más allá de las propias decisiones de los estudiantes dentro de su propia autonomía como estamento. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Por ejemplo, el decreto 1075 faculta a los consejos directivos para reglamentar la manera como se dan esos procesos de revocatoria a los cargos de estudiantiles de elección popular, por ejemplo. ¿Sí? Entonces el tema está en que nosotros también como maestros, también como ejercicio de esa autonomía, encontremos un balance, digamos, entre no volvernos excesivamente regulatorios, ¿sí? No se trata de que la autonomía se comprenda únicamente como el ejercicio de podernos reglamentar las diferentes actividades, pero por otro lado, efectivamente en los ámbitos de la práctica educativa donde es necesario que reglamentemos, donde es necesario que regulemos, lo hagamos y lo hagamos con observancia digamos, de las garantías fundamentales y lo hagamos con un principio, o más bien, o que lo hagamos desde el principio de una perspectiva garantista de los derechos, de todos los estamentos digamos, de la comunidad, ¿sí? Hay y quiero cerrar esta parte con una reflexión en el siguiente sentido. Al interior del magisterio ha venido cobrando fuerza una perspectiva en la cual o que dice mejor que los estudiantes, que los jóvenes son excesivamente protegidos por la ley y que los docentes no son protegidos por la ley. Yo creo que justamente esa perspectiva lastima la posibilidad de construir escenarios, digamos, democráticos en un sentido más de encuentro entre los diferentes estamentos, porque la garantía de los derechos tiene que ver, digamos, tiene que estar en el centro de cualquier perspectiva de construcción digamos, de democracia escolar, por ejemplo. En relación con el tercer punto, que me pidieron que hiciera algunas afirmaciones, tiene que ver con los procesos de elección y alcance de los cargos de representación estudiantil, ¿no? Digamos, solamente como a manera de recorderis, ¿no? Estos cargos tienen su origen en la ley 115, en la Ley General de Educación, inicialmente con los personeros estudiantiles, y posteriormente ya en las diferentes entidades territoriales han tenido unos desarrollos a partir, ¿qué pasa con ustedes? A partir de digamos, de la experiencia y de la lectura que han hecho las diferentes secretarías de educación de sus experiencias. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá en el año 2009, pues aparece el decreto 401, que crea la figura del Comité de Control Social, del Contralor Estudiantil y del Vicecontralor Estudiantil, ¿no? Que tienen que ver con un ejercicio más de veeduría en relación con la inversión de los gastos, con la inversión de los recursos, mejor, de la institución, ¿cierto? Con la adecuada,
distribución, ¿no?, de los recursos que vienen tanto desde el Sistema General de Participaciones como de las entidades territoriales, como de esa pequeña proporción que proviene de los mecanismos de recursos propios, ¿cierto? Y para el año 2015, por ejemplo, con el Acuerdo Distrital 597, aparece la figura de los, digamos, de los cabildantes estudiantiles, ¿sí? En términos de pensar la elección y los alcances, a mí me gustaría destacar dos o tres cosas de manera muy puntual, ¿no? Digamos, en términos formales, por ejemplo, no existen causales de revocatoria que la ley establezca para ninguno de estos cargos de representación estudiantil, de representación de elección popular. Entonces, muchas veces en los colegios, cuando el personero o el contralor o la personera, por ejemplo, terminan incursos en una situación disciplinaria, entonces casi que hemos naturalizado que si el personero comete una falta disciplinaria o incurre mejor en una situación disciplinaria, entonces eso significa que ya tiene que ser revocado porque no está cumpliendo con sus deberes, porque es que el personero tiene que dar ejemplo. Entonces a veces se nos olvida justamente que estas instancias de democracia escolar no se trata de que los estudiantes se postulen para que posteriormente podamos enjuiciarlos en razón a la responsabilidad que han ganado a través de las elecciones, sino que justamente de estos ejercicios de lo que se trata es de perfilar líderes y lideresas hacia otras instancias de participación que vienen surgiendo y que yo creo que muy a propósito también de lo que comentaba al principio, ¿no? Que digamos, desde las escuelas tenemos que ir nutriendo estos espacios de participación que surgen dentro del nuevo gobierno y dentro de esa propuesta que decidimos apoyar como organización, ¿no? Y que también es responsabilidad, digamos, aportar a la materialización de las transformaciones, no solo sentarnos a criticar los errores que se cometen en el ejercicio, ¿no?, del mandato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no existe ningún tipo de causal en ese sentido. ¿Quién tiene que establecer esos procesos, por ejemplo, de revocatoria que muchas veces terminan siendo profundamente vulneratorios de la democracia escolar y de los principios que deberían regir la democracia escolar? Entonces, eso lo tiene que reglamentar la misma institución y que lo tiene que hacer en función de las necesidades, digamos, del escenario sociocultural en el que se encuentra esa institución, de las necesidades propias de esa institución, de los conflictos que caracterizan la dinámica escolar. Eso lo tienen que hacer directamente las instituciones escolares a través de los consejos directivos y tiene que quedar debidamente consignado en los manuales de convivencia. La construcción de esos mecanismos de revocatoria tiene que contar con el consenso, tiene que contar con la aprobación de los estamentos que están directamente implicados en el ejercicio de lo que serían posteriormente esos mecanismos de revocatoria, por ejemplo, ¿sí? Hay otro elemento que es importante tener en cuenta y es que a veces en las instituciones escolares, cuando no se toma en serio estos ejercicios de democracia escolar, entonces, por ejemplo, se elige únicamente uno o dos estudiantes y esos dos estudiantes se les atribuyen todas las responsabilidades, entonces el personero va al consejo directivo y el del consejo directivo va, en el caso de Bogotá, por ejemplo, va al comité de control social y resulta que, por ejemplo, en ese caso, efectivamente la ley sí establece unas incompatibilidades entre los cargos. Es decir, tiene que ser completamente diferente el estudiante que es elegido como personero, tiene que ser diferente el estudiante que es elegido como contralor estudiantil, como representante del consejo directivo, como representante a los diferentes cabildos estudiantiles. Tienen que ser cargos completamente, digamos, ejercidos por personas completamente diferentes, porque se trata también, y lo entiendo yo de la siguiente manera, de propiciar algunos, digamos, la construcción de perfiles de liderazgo específicos a nuestros estudiantes. Es decir, las preocupaciones de un personero son completamente diferentes a las preocupaciones de un contralor, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí también los colegios y las instituciones escolares tenemos un reto en el sentido de que estos procesos de revocatoria no sean simplemente una suerte de enjuiciamientos políticos, disciplinarios en contra de los estudiantes, sino se conviertan en instancias de formación que le permitan a los y las estudiantes que están participando de estos procesos, pues construirse como ciudadanos y como futuros líderes, ¿no? En cuarto lugar,
me pidieron que hiciera algunas precisiones en relación con el acoso laboral, ¿no? Aunque digo, hemos venido como tocando puntos de diferente índole, pero también me parece clave, justamente en perspectiva de este hilo o de esta categoría que nos está permitiendo como juntar todo, que es la idea misma de la democracia escolar, ¿sí? En este caso, pues contarles que el acoso laboral está regulado por la ley 1010 de 2006, ¿cierto? Que es aplicable tanto al sector privado como al sector público, ¿no? Que deja por fuera todo lo que son las relaciones contractuales de orden civil, que no son regidas por la legislación laboral. Entonces, fundamentalmente hay toda una discusión en relación con los famosos órdenes, contratos u órdenes de prestación de servicios, ¿sí? Que el acoso laboral consiste en una conducta que es persistente, es una conducta continuada, pero además es una conducta, así lo establece la ley, que es una conducta que es demostrable, ¿sí? Sobre que se puede probar, ¿cierto? Em, esa conducta persistente y demostrable tiene como objetivo la exclusión, la discriminación, la segregación y sobre todo en el sector privado digamos, la desvinculación, ¿no? Del trabajador. Y en el caso del sector público, dado que digamos, las garantías laborales no son las mismas y los mecanismos jurídicos para la terminación de los contratos no son los mismos, aunque no necesariamente el acoso laboral pues persiga la exclusión del ámbito laboral, pues no en pocas oportunidades ese acoso laboral ha tenido como efecto, o bien digamos, el estancamiento de ese funcionario, en el caso de los maestros, en el ejercicio de su carrera, de su ejercicio profesional, tiene implicaciones concretas en la manera como asume sus funciones, tiene implicaciones concretas en la motivación que tiene para seguir ejerciendo su profesión, ¿cierto? E incluso puede tener implicaciones en relación con la con la posibilidad de estimular la renuncia, ¿no? Que también hemos conocido algunos casos en este sentido, ¿no? ¿Qué conductas son consideradas acoso laboral, no? Entonces, el maltrato, la agresión física, verbal, el menosprecio público, ¿cierto? La inequidad en la distribución de las funciones. Y, por ejemplo, digamos, en los contextos escolares, yo siento que se vienen naturalizando una serie de prácticas, por ejemplo, a partir de la implementación de ciertas políticas educativas, que los maestros terminamos diciendo, eso hace parte de la historia, pero que como que no las leemos como acoso laboral, ¿sí? Por ejemplo, en estas distribuciones en las jornadas escolares, entre jornadas únicas, jornadas globales, jornadas mañana, jornadas tarde, por ejemplo, muchas veces los rectores o los directivos o algunos directivos docentes privilegian los horarios de ciertos compañeros o compañeras que de pronto son más afines en la perspectiva como se gestiona el colegio y, entre comillas, castigan, ¿no? A otros maestros dándole de pronto horarios que son mucho menos favorables, ¿no? Como por ejemplo se utilizan digamos, estas transformaciones, nuevas necesidades en términos de jornada, de cambio de espacios, también para segregar los equipos docentes, para evitar la construcción de la unidad en los equipos docentes. Y eso, digamos, eso son prácticas de acoso laboral que lastimosamente como que hemos venido naturalizando. Es más, incluso, por ejemplo, nosotros como maestros y maestras muchas veces cuando llega el docente nuevo, el docente provisional, terminamos naturalizando formas de acoso laboral porque creemos que por estar nombrados en propiedad y llevar no sé cuántos años en la institución, entonces a nosotros sí nos asisten el derecho a contar con ciertos, entre comillas, privilegios o comodidades y el que llega tiene que someterse a lo que encuentra, ¿no? Esas son formas de acoso laboral, ¿sí? Eso para decir... Profe Douglas, discúlpame, 5 Sí, claro. minuticos, ¿vale? Gracias. Vale, 5 perfecto. Sí, sí, minuticos y termino. ya Gracias, vamos cerrando. discúlpame, por favor. No, ni me falta. Me emocioné hablando con ustedes. Ya vamos cerrando. Entonces, por ejemplo, la naturalización de esas prácticas, pues terminan siendo formas de acoso laboral que, es decir, a veces cuando pensamos en acoso laboral únicamente pensamos en el directivo en contra del docente. Y claro, efectivamente existe, pero también hay formas digamos, también hay que pensar cómo eso se naturaliza en las relaciones docente-docente. ¿Sí? Como por ejemplo el utilizar las relaciones con los estudiantes más favorables de pronto para
entorpecer o dañar las relaciones de grupos de estudiantes con compañeros, con colegas, pues eso también son formas de acoso laboral, ¿sí? Entonces, decirles además que en el contexto de lo público, el acoso laboral tiene implicaciones en materia disciplinaria y también tiene incluso en materia penal, ¿sí? De hecho, la ley 1010 de 2006 establece, es para la única, digamos, por un lado establece que el acoso laboral es una falta gravísima, pero, digamos, y el hecho de que establezca que es una falta gravísima, pues tiene que ver con el tipo de sanciones a las que se puede exponer la persona que está siendo disciplinada, el acosador o la acosadora, ¿cierto? Que pueden ir incluso hasta la destitución e inhabilidad, ¿sí? Y además de considerar una falta gravísima, es una falta frente a la cual el Código Disciplinario vigente establece, digamos, un procedimiento especial diferente al de cualquier otra falta disciplinaria. Por ejemplo, establece la competencia preferente, ni siquiera preferente, sino excluyente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías municipales o las personerías distritales, por ejemplo, para establecer sanciones. Y en el caso de la responsabilidad final, ¿no? Penal, perdón, ¿no? Y se puede incluso incurrir en delitos como el delito de constreñimiento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, muchas veces encontramos que en las instituciones escolares, digamos, la democracia o esta posibilidad de poder discernir, poder tomar decisiones en colectivo, pero también es poder expresar la diferencia, ¿sí? Que tiene que ver con una lógica mucho más cotidiana, no una lógica solamente del voto, no una lógica solamente de las elecciones, pues muchas veces todas estas situaciones de acoso escolar impiden, ¿no? La construcción de una noción mucho más amplia y mucho más participativa, más política, más plural de la democracia, digamos, como horizonte del sentido pedagógico. Y pues bueno, yo lo dejo por acá y les agradezco pues inmensamente su atención y estaremos por aquí atentos a cualquier pregunta. Bueno, profesor Douglas, muchísimas gracias. Al igual que ustedes, esa emoción la tenemos todos porque nos sentimos como en las instituciones educativas con la cantidad de situaciones que pasan y sobre todo las debilidades por la falta de información, de formación de los compañeros y compañeras frente a lo que tiene que ver con democracia escolar, gobierno escolar, la participación en cada uno de los órganos del gobierno escolar, cómo debemos hacer uso y no pedir el favor de la autonomía y la libertad de cátedra. Excelente, profe Douglas. Yo estoy aquí emocionada también escribiendo Bueno, conclusiones, muchas gracias, mi profe. porque es que de verdad que yo creería que es uno de los temas que nosotros desconocemos, herramientas que las tenemos, pero que no hacemos uso de ellas. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ya terminando la intervención de nuestro conferencista, el profesor Douglas Rodríguez, pasaríamos a la intervención durante 30 minutos. Nuestro compañero ejecutivo Víctor. Víctor, ¿sí está por ahí, Víctor? Profe Víctor. Sí, cómo no. Aquí estoy. Muy buenos días, profe ¿Sí me Víctor. escucha? Sí, señor. Muy buenos días. Permíteme, voy a presentarle a nuestro compañero ejecutivo Víctor Manuel Cabrera Vázquez. Es el actual secretario de Asuntos Pedagógicos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, nuestra FECODE, magíster en Gestión Pública de la Universidad Santiago de Cali, especialista en Administración de la Información Educativa de la Universidad de Santander, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santiago de Cali, especialista en Desarrollo Comunitario de la Universidad del Valle y licenciado en Educación de Área Mayor de Biología de la Universidad Santiago de Cali, además de otros estudios que ha hecho nuestro compañero ejecutivo, Víctor Manuel Cabrera Vázquez. El compañero Víctor va a permitirse también a desarrollar la misma temática desde otros puntos de vista o desde el mismo. Entonces, tiene la palabra, profe Víctor, durante 30 minutos. Bueno, muy buenos días, compañeras y compañeros participantes de este diplomado de la Escuela Nacional Sindical de FECODE. Reciban por parte de la Federación un vital, pedagógico y fraterno saludo a todas y todos.
reiterarles el papel fundamental del maestro en el quehacer pedagógico, en el rescate de la construcción del conocimiento, en la defensa de la educación pública, de la vida, de la democracia, de la paz, de la libertad de cátedra, del gobierno, justicia social y el ente exigiéndole al gobierno nacional el respeto a nuestros derechos fundamentales que permitan unas condiciones dignas para vivir toda la población colombiana. Como maestros, nosotros realizamos un trabajo colaborativo en beneficio común, con un espíritu proyectado en todos los campos de la acción de la vida, tratando de arraigar un buen vivir y queriendo despertar en la comunidad esa solidaridad, esa esperanza y esos otros muchos valores que apuntan a la posibilidad de un mejor mañana, pero con un trabajo en equipo, a pesar pues de esa cantidad de brechas sociales que hoy tenemos y que evidencian todas estas emergencias que hoy hemos tenido a nivel nacional. Como sujetos históricos, como dinamizadores del movimiento pedagógico, hoy más vigente que nunca, buscamos la concreción de la autonomía escolar. Esto a través de unas tareas que desde la Federación hemos planteado en el sentido de la construcción de unos currículos pertinentes y transformadores. No de una enseñanza instrumental, como de pronto lo han venido planteando los gobiernos anteriores, sin reflexión crítica. Simplemente así lo ha deseado los gobiernos anteriores, sino tratando de contextualizar todos estos temas. Por ello, nosotros consideramos que durante el desarrollo de las actividades escolares, el gobierno nacional en cabeza del MEN y de los entes que manejan la educación deben otorgar las garantías a todos los maestros, a todos los estudiantes, para que haya una comunicación directa, ofreciendo unas condiciones dignas en el desarrollo de estas mismas garantías. Ello lo expresamos, debe hacerse a través de el respeto de la autonomía escolar, el respeto de la autonomía escolar que se refleja en las decisiones que se toman. Por ejemplo, en las reuniones que se realizan en las instituciones educativas por áreas, por niveles, en las decisiones que se toman en los consejos académicos y directivos, quienes, acordes con sus circunstancias, deben de caracterizar los componentes de su currículo, teniendo en cuenta su localidad, su región, y así también tener en cuenta los contenidos, metodologías y la promoción que se debe hacer en dichas regiones. Esto nosotros cuando lo manifestamos como federación, como CEIT, Centro de Estudios e Investigaciones Docentes. Lo hacemos amparados en normas, porque esto no es cuento, esto es algo que nosotros nos lo hemos ganado y que lo hemos tenido. Y dichas normas tienen que ver con la Ley General de Educación. Allí encontramos unos elementos que nos dan muy importantes, unas herramientas, oigan compañeros, que muchas veces por desconocimiento de las mismas, nosotros no las aplicamos. Encontramos unas áreas obligatorias, unas áreas fundamentales, unos objetivos y unos fines de la educación y unos órganos del gobierno escolar que son quienes determinan el rumbo académico de las instituciones educativas. Como lo mencionaba el profe Douglas, el decreto 1860 del 94 en su artículo 15 fija un procedimiento obligado para adoptar
o modificar los proyectos educativos institucionales, realizando unos debates, primero en el consejo académico y luego en el consejo directivo de la institución educativa. Esta normatividad está vigente, esta normatividad no ha sido derogada, por lo tanto debemos de hacerla cumplir. Igualmente tenemos unas normas, el derecho fundamental y la libre formación del pensamiento se encuentra consignado en el artículo 27. Aquí les estoy hablando de lo que tiene que ver con la libertad de cátedra. Muchos de nosotros no lo ponemos en práctica, sino que lo dejamos pasar. Y miren, esto de la libertad de cátedra fue evidenciado, recuerdan, en el pasado gobierno, cuando precisamente de mi región, yo soy del Valle del Cauca, de la ciudad de Cali, unas maestras trataron de, en unas instituciones, de implementar unos currículos. Eso fue una noticia nacional, porque planteaban de que se salían de todos esos parámetros que el ministerio en su momento determinaba. Si ustedes recuerdan, en el 2019, el magisterio logró hundir un proyecto de ley que estaba en contra de la democracia, sí, en el campo de la academia y de la educación pública, y que fue promovido por unos congresistas que buscan borrar como la historia de Colombia y solamente pretenden de que la historia nació cuando nació el anterior partido de gobierno. El gobierno en su momento quiso aprovechar esta coyuntura cuando se vivió la famosa emergencia educativa, recuerdan, por lo de la pandemia, para poder insistir e imponer esos lineamientos curriculares, esas competencias básicas, esos derechos básicos de aprendizaje, esos estándares que prácticamente niegan nuestra diversidad nacional, nuestra diversidad regional, nuestra diversidad local y nos ubican en otros contextos completamente diferentes a los que vivenciamos en nuestro país. Y para ello se amparaba con mucho respeto y sin querer de pronto ir a señalar a ningún compañero en un programa que se llamaba Programa Todos Aprender, el PTA, en donde colocó como unos agentes y que en su momento dicho programa, compañeros, no tuvo el fin que se perseguía, porque el programa Todos Aprender lo que buscaba era maestro aprende de maestro, pero en la vida del gobierno en su momento, e incluso iniciando este gobierno con el señor ministro saliente Gaviria, tuvimos con él una serie de discusiones, porque él hablaba de este programa, pero lo presentaba de una manera muy diferente a como es la visión en que nosotros lo tenemos. Nosotros pensamos que en el aula de clase todos son iguales, y cuando hablo de nosotros hablo de la federación, ¿sí? Y que en este marco de la autonomía, de la democracia, del papel del gobierno escolar, se debe enrumbar todo lo que tiene que ver con la parte académica de la institución educativa. Por ello, también hacíamos recomendaciones desde el CEID de que se deben considerar, de acuerdo a estos contextos, unas evaluaciones y unas promociones acordes. Profe Víctor, se le cerró el micrófono y queremos contarle que ya tenemos su presentación, ya se resolvió el impasse técnico, Sí, entonces cuando su merced nos diga la ahora, compartimos. correcto, sí, esa la colocamos ahora como manera de conclusión. Entonces, la evaluación podría simplemente simplificarse a estrategias de retroalimentación, comunicativas, dialogadas, formativas, no como se vivencia hoy en el gran número de instituciones educativas en donde se evalúa compilando cantidad de evidencias para otorgar al estudiante una calificación. Considero muy importante esta temática que ustedes hoy nos han planteado, de verdad, como lo expresaba inicialmente, por desconocimiento
de muchos de nosotros no hacemos valer lo que hoy conocemos y por lo tanto es importante que nos enmarquemos en ello. En el gobierno escolar tenemos un marco referencial interesante, nuestra Constitución Política Nacional. La Constitución del 91 nos proporciona esta herramienta con el fin de construir un avance hacia una vida mejor, a través de que se haga cumplir nuestros derechos que están consignados en la misma. Allí miramos un aspecto importante de que lo que es la convivencia. ¿Qué es convivencia? Es crear una actitud nueva, una ética al respeto del derecho ajeno, en donde se abren espacios donde el otro también es importante para cada uno de nosotros. Que si hay un bienestar para el otro, igualmente esa condición la podemos tomar para nuestro propio bienestar. En la democracia se tiene en cuenta a la persona humana, se tiene en cuenta al hombre en cuanto a su ser racional y a su libertad. Esta democracia permite a las personas destacarse en gran medida como líderes y verdaderos dirigentes. La democracia da lugar a la participación. ¿Y qué es participar? Participar es tomar parte de, hacer parte de. Participar no es excluirse, es comprometerse con las decisiones que influyen en la vida de todos. Participar requiere creer, confiar, tener esperanza, creer en nosotros, en nuestra experiencia y en la sabiduría de los que nos han dado los años, las décadas, los siglos, las organizaciones y en el caso nuestro, la lucha que hemos tenido. Profe Víctor, se le cerró el micrófono. Lo que pasa es que como estoy desde el celular, me entran Ok. llamadas y se me corta porque no puede. Entonces ya volví otra vez. Vale, ¿Sí? profe. Discúlpenme por este impasse. Ok, tranquilo. Sí. Como ya lo mencionaba el profe, pues esos 5 elementos interesantes que ustedes nos plantearon, lo que es democracia, lo que es autonomía escolar, lo que es las elecciones, el acoso laboral y la libertad de cátedra, pues son unos temas muy álgidos, muy importantes que nosotros manifestamos y tenemos. Yo he querido como redondear este tema en un cuadrito que inicialmente no podía proyectar, ya ustedes lo tienen allá, le va a solicitar comedamente que nos lo compartan y pues mirar si hay algún tipo de inquietud. Entonces, te pido el favor a ver si me lo puedes compartir, Luz Aida, gracias. Exactamente. Este es el tema: democracia escolar, libertad de cátedra y gobierno escolar. Allí hemos colocado los objetivos específicos, cuáles son: identificar, muy interesantes esas preguntas, por eso quería tocarles el tema anterior, identificar los elementos legales de la autonomía escolar, reconocer la autonomía del gobierno escolar como una conquista política del magisterio colombiano alcanzada por la federación y establecer los alcances y perspectivas del gobierno escolar como herramienta para defender la autonomía escolar y la libertad de cátedra. Bueno, sobre ello, por favor, el próximo. El cuadro siguiente. Como podemos ver en este cuadro, a mí me parece que comenzamos por libertad de cátedra.
me parece que es como la parte en donde debemos de arrancar como docentes y mirar que inicialmente esta libertad de cátedra se daba simplemente como una razón de la libertad que nosotros teníamos. Con los tiempos fue cambiando y la misma ya se convierte en una libertad de conciencia. Y allí tratamos de eliminar todo lo que tiene que ver con los dogmatismos, con la sumisión. Se crea una ideología y hacia futuro, hacia el día de hoy, estamos mirando una libertad de cátedra en el sentido de la crítica y el análisis. Eso no lo hacemos, como yo lo mencionaba, compañeros, inicialmente, por decirlo simplemente, no eso tiene una fundamentación política, una fundamentación jurídica, que como ustedes lo pueden observar, en el artículo 27 encontramos que el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Esa es la Constitución del 91. O sea, lo tenemos para nosotros aplicarlo. ¿Qué tiene que hacer esto? Esto se refleja en la sociedad colombiana, donde de verdad nosotros tenemos que mirar esta autonomía escolar, que es otorgada por la Ley General de Educación, reglada por ella misma, y mirar también volvió y se corta allí. El artículo señala que dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para realizar todos estos ajustes que yo les acabo de que dicha autonomía se ejercerá dentro de los lineamientos que establece el Ministerio de Educación Nacional. Esto se da, como les digo, en nuestras sociedades a través de un proceso de modernización que lo estamos haciendo, lo que produce obviamente una renovación que tiene que verse de una u otra manera reflejada hoy en nuestra escuela, en nuestra universidad. Me parece fundamental este cuadrito en donde hacemos valer lo que es nuestra libertad de cátedra. Vamos con el próximo cuadrito, por favor. Allí encontramos la democracia no es solo una forma de gobierno, es fundamentalmente un modo de vida, una práctica social, una experiencia vivida y compartida. Es más que el votar, el sufragio universal, la ley y el derecho, es una necesidad que tenemos de participación de los hombres, lo que mencionaba ahorita de la participación, que ella da pie a la participación, tanto de hombres como mujeres, maduros, en la formación de valores que regulen la convivencia humana. De ahí que la libertad represente como una piedra angular, ¿cierto?, de todo proceso socioeducativo democrático, en donde se tenga una libertad política y el espíritu. No puede haber libertad de inteligencia y de práctica escolar si no hay esa libertad política. Por ello, es muy importante la democracia escolar que se refleja en nuestra sociedad, que se refleja en nuestra escuela a través de la educación. ¿Sí? Esta discusión sobre la democracia de escuela conduce a plantear alcances y límites de la escuela en la sociedad contemporánea y en especial definir las formas, cómo puede expresarse los procesos de participación
y resistencia educativa y cultural. La escuela, obviamente, como lo mencionaba, cumple una función muy importante, una función de regulación de los procesos políticos y culturales. Para ello requiere una valoración de sus potencialidades. En un plano de la realidad, necesita recobrar confianza y reconocimiento de esas potencialidades. De otra manera, la designación o la desesperación consagrarían esa ausencia de democracia. Por ello es fundamental que este ejercicio lo realicemos, lo llevemos a cabo. Ya el profe lo retomó desde la institución, cuando allá en la misma realizamos esos ejercicios tan importantes como son las mismas elecciones de los personeros escolares y las demás que se realizan dentro de la misma institución educativa. Podemos mirar el cuadrito siguiente. En el cuadro siguiente tocamos el tema de gobierno escolar. Hemos tocado de los 3 cuadritos. En el primero, lo que tiene que ver con la libertad de cátedra. En el segundo, miramos la temática que tiene que ver con la democracia. Y en este vamos a mirar lo que tiene que ver con el gobierno escolar. Como se menciona, el gobierno escolar, pues obviamente tiene su asidero en la ley 115 de 1994, capítulo 2, que habla sobre este tema, y el artículo 142, que habla de cómo está conformado el gobierno escolar en la institución educativa. Entonces, allí menciona que cada establecimiento educativo tendrá un gobierno escolar conformado por el rector, el consejo directivo y el consejo académico. Hay un llamado muy especial en este tema, porque es que allí tenemos unas situaciones muy delicadas que se nos presentan en las instituciones educativas. Y es que muchas veces cuando nos llaman a participar de estos estamentos a nivel de la institución educativa, muchos de nosotros enviamos como al compañero que es como el más desocupado. Sí, muchas veces no nos interesa votar por el que llega allá. Esto es algo constructivo que estamos diciendo que hay que hacer. Ustedes saben que el consejo directivo está integrado por el rector, está integrado por 2 docentes elegidos por un estudiante, un representante del sector productivo y un exalumno. Casi siempre los 2 docentes, bueno, cualquiera se le apunta. Yo creo que en eso tenemos que tener un poco mayor maduración, ¿sí? Mirar que la persona que nos vaya a representar allá en ese órgano, hombre, es la persona que va a tener de pronto toda la confianza, todo el apoyo de nosotros para que esté allí. Pero casi siempre, de verdad, es algo como, ¿qué ocurre? Llegan y colocamos a cualquier compañero. Entonces allí sí miremos ese tipo de ejercicio que hacemos, ¿sí? Recuerden que el consejo directivo es el máximo organismo de la institución educativa, ¿sí? Muchas veces ocurre que en el gobierno escolar, este organismo es, con mucho respeto y sin querer también ofender a ninguno de los que están participando ahí, es manipulado por el señor rector, ¿sí? Porque él coloca sus personas allí y nosotros dejamos que esto pase y no debería ser así, porque de verdad, si es un gobierno escolar en donde tenemos expresión, en donde estamos hablando de esto de la democracia y de la libertad de cátedra, vamos a tener posiblemente algún tipo de situación más adelante difícil. El otro... Profe Víctor, discúlpame, 5 minuticos. Ay, ¿cómo así? Yo no he hablado tanto. Gracias. El otro tema, el otro estamento es el consejo académico, fundamental para nosotros, ¿sí? Recuerden que ahí también está el rector, un coordinador académico y un docente por área. Debemos de llevar unos compañeros que nos representen allá, al consejo de profesores, al consejo de estudiantes,
orientar a estos jóvenes que se quieren lanzar para lo que es la personería en la institución educativa, y también al Consejo de Padres. La rectora o la rectoría es el que maneja el consejo directivo. Sí, muchas veces esta parte ocurre en las instituciones y es la crítica que se hace, por lo que lo hemos podido constatar. Uno les pregunta a los compañeros y dicen, no, es que eso lo maneja el rector. No es así. Esto se llama gobierno escolar y ahí tenemos la posibilidad de ejercer nuestra democracia y mirar las posibilidades de cómo simplemente el señor lo que debe hacer es cumplir con las decisiones que se adopten y se tomen en este consejo directivo. Y el consejo académico como instancia superior sirve para participar, como ustedes lo pueden ver allí en la orientación pedagógica del establecimiento. Yo ahorita les hablaba de que el gobierno nos debía ofrecer las garantías, sí, es decir, allí nosotros podemos entrar a mirar lo que tiene que ver con la parte curricular, y esta parte para nosotros es muy importante porque da la casualidad que podemos comenzar a hacer unos ajustes, porque hoy no hay norma que eso diga que no se puede hacer dentro de la institución educativa. Tenemos la normatividad que nos apoya para hacer estos ajustes en el currículo y poder hacer un currículo contextualizado a donde nosotros ejercemos este ejercicio de la educación. Para ir concluyendo, creo que la próxima diapositiva, ¿me puedes ayudar? Allí podemos hablar que los elementos legales de la autonomía escolar se encuentran entonces consignados en la Constitución de Política, en la Constitución Política de Colombia y en la Ley General de Educación. Creo que son esos dos elementos fundamentales. Se menciona un decreto, hay muchos decretos que hoy, incluso en el pliego de peticiones que acabamos de presentar en la Federación, que consta de 51 puntos, el último componente es el componente jurídico, y allí nosotros hemos planteado como federación que se deben de hacer una modificación no solamente al 1850, al 3020, sino a una cantidad de decretos que hoy no son pertinentes porque en su momento lo fueron, pero que hoy ya con el cambio tiene que darse una adecuación de los mismos. Segundo, que las luchas del magisterio colombiano a través de la federación generan un escenario sociopolítico para alcanzar esta autonomía del gobierno escolar. Creo que hoy es el momento, hoy tenemos esa posibilidad con este nuevo gobierno, con el gobierno del cambio. En este momento lo estamos nosotros viviendo, como lo mencionó Isabel inicialmente. Tuvimos que tomar una posición dura en esta semana en el sentido de que o nos concretan propuestas o nos levantamos de la mesa, y efectivamente así se logró con este gobierno que hasta ahora lo consideramos amigo, que la próxima semana tengamos algún avance en lo que tiene que ver con la nivelación salarial, la bonificación pedagógica, el curso de los 8.000 y la cuarta cohorte de los compañeros. Los alcances y perspectivas del gobierno escolar como estrategia dialógica han servido para defender la autonomía escolar y la libertad de cátedra. Entonces, compañeros, esta es como la presentación que quería compartir. Tengo como referente todos los escritos, la referente bibliográfico, los escritos que han hecho varios compañeros en nuestra revista Educación y Cultura, herramienta muy importante que tenemos y que no utilizamos, compañeros docentes, y que lo estamos invitando a que de una u otra manera escriban, porque aquí se reflejan todas las propuestas que desde los maestros tenemos a estas políticas públicas educativas. Creo que allí puedo dejar, ahí están los referentes. Todos estos están en la revista Educación y Cultura, material bibliográfico muy importante que invitamos a que ustedes, compañeros, comiencen a trabajar. Muchas gracias y presto pues entonces de pronto algún tipo de inquietud. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profe Víctor. Sus aportes valiosísimos para
las tareas y además para ejercerlas dentro de las instituciones educativas. Muchísimas gracias, profe Douglas, aún nos acompaña. Entonces pasaríamos, no sé si está Vicente, Brian, profe Vicente, ¿si está? Pasan las preguntas, Betsita. Preguntas, Betsita. Ah, ok, primero las Ujú. preguntas. Ok, entonces tiene la palabra Anita y Luzaida. Bueno, profe Douglas y profe Vicente, Víctor, muchísimas gracias por sus intervenciones. Pregunta la profe Erika Cruz, ¿cómo se puede probar que hay acoso laboral y qué registro se puede hacer al respecto? Por allí más adelante hay varios comentarios que les invitamos a que vayan, a que puedan ir leyendo. Pregunta el profe Oliveros, ¿será posible? Ah, no, eso es un tema técnico de sonido. Pregunta el profe Iván Suárez, dice una reflexión y pregunta, la interpretación que le dan algunos directivos sobre el papel del consejo académico respecto al papel que tiene dicho consejo en la vida de una institución educativa es preocupante, pues quieren considerar al consejo académico como solamente consultivo cuando en la ley 115, decreto 1860, están claramente estipuladas a las funciones del Consejo Académico, de las cuales solamente hay una sola función de tipo consultivo, pues son, con las demás funciones tiene injerencia directa el funcionamiento de un colegio. ¿Qué opinión tienen al respecto los conferencistas del día de hoy? Sigue Anita, porfis, porque aquí Vale. una dificultad técnica. Hay varios comentarios sobre la ley 1010, hay varias, digamos, comentarios y preguntas, ¿sí? Pregunta Millerlan, justamente es por ello que opera el silencio, porque en la psiquis colectiva del magisterio se considera que es mejor guardar silencio porque siempre el docente tiene las de perder. Cuando se revisa en la realidad, en efecto es así, puesto que las secretarías terminan actuando cómplicemente, bueno, como cómplices en muchas formas de acoso. ¿Cómo superar ese miedo? Listo. Bueno, le damos participación con voz y por un minuto a la compañera Edilma Tuirán. ¿Se encuentra en sala, por favor? Sí, sí, compañera, sí me encuentro. Minutico, mi profe. Es como, no es una pregunta, pero sí una reflexión con relación al gobierno escolar. A veces, por desconocimiento de algunos recursos que podemos, una herramienta que podemos implementar en la institución educativa, el gobierno escolar, así tenga toda la autonomía, siempre va a estar muy manipulado. Porque, bueno, en la elección nadie quiere, de los maestros, por decir algo, no quieren participar. No porque no deseen, sino porque ellos consideran que allá en su función el rector no les da libertad. O sea, no hacen nada absolutamente porque tienen que seguirle la misma línea que el rector plantea. O sea, están es como una figura. La pregunta también que me surge es, ¿cómo hace un colegio para, 30 segunditos, mi profe. cómo hace el colegio para tratar de evitar eso? O sea, que hay una manipulación del gobierno escolar donde se hace solamente lo que el rector diga. Ok. Gracias, profe Gracias, Dilma. profe. Pregunta la profe Diana Yuley, el recordarle a los docentes elementos del manual de funciones como cumplimiento de las 6 horas de permanencia, porque el docente solo está en el colegio en el horario que tiene clase, pero en las horas libres se va porque argumenta que no tiene carga académica, ¿puede considerarse como un acoso? Profe Diana Isabel Quintero Suica. Profe Diana Isabel, ¿se encuentra en sala? Profe Eliana Esperanza Ordóñez. Profe Eliana Esperanza Ordóñez. Profe Fernando Andrés Rodríguez Romero. Sí, muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Un minutico, por favor. Adelante. Pues no, agradecer por toda la formación que se ha brindado. Pues sí, yo pienso que una de las grandes falencias que tenemos en las instituciones educativas es precisamente como esa falta de formación. Creo que este diplomado pues es la oportunidad para que nosotros repliquemos realmente todo este conocimiento, toda la norma, toda la ley, toda la lucha que ha tenido el magisterio a lo largo pues de su federación pues para lograr ese bienestar
para el magisterio, para nuestros estudiantes y de manera pues especial el haber logrado pues esta autonomía escolar. Pues lamentablemente sí se evidencia en muchas instituciones que realmente pues el señor rector se ve como, o la señora rectora se ve realmente como persona autónoma que a veces toma decisiones, pero considero que eso se hace precisamente es por la falta de conocimiento de nosotros los docentes, por la falta de líderes, por la falta de alguien que ayude a orientar y que realmente pues ayude a organizar la propia vida escolar de los estudiantes. Y, y, de- 30 y de- segunditos, mi y profe. el consejo académico. Pues realmente la única pregunta así que me surge ahora es, ¿cada cuánto mínimo debe el señor rector reunir al consejo directivo y al consejo académico? Pues hay instituciones en las cuales veo que una o dos reuniones al año únicamente de consejo directivo. Entonces, ¿hay alguna norma que diga qué tiempo tiene más o menos un rector durante el año para reunir estos estamentos? Gracias. Gracias a Gracias, usted, mi profe. profe. Pregunta la profe Erika Cruz, ¿es cierto que por no aparecer la orientación en ninguna norma como miembro del consejo académico, no se puede participar en él de manera permanente? Pregunta la profe Jenny Andrea, ¿qué es concretamente la libertad de cátedra? Teniendo en cuenta que en algunas instituciones educativas, si no todas, se sigue dando religión desde la perspectiva del catolicismo y el cristianismo, obviando los saberes ancestrales y otras formas de la espiritualidad. Profe Alexander Alberto Ágames. Profe Alexander Alberto, ¿se encuentra en sala? Bueno, entonces le damos la palabra a la profesora Nelcy Olaya, un minutico, por favor, en lugar de los Ayala. compañeros que no estaban en Ayala. Dice Ayala. Buenos días. ¿Sí, se me escucha? Sí, Sí, señora, señora. un minutico, mi profe. Muchas gracias. Pues yo quisiera aportar una frase de Hugo Semmelman que me parece que viene al punto, donde habla de 4 principales enemigos. El miedo, dice, el primer enemigo que nace de la ignorancia. La ignorancia, el segundo enemigo que genera apatía. El tercer enemigo, la apatía que genera aislamiento. Y por último, el aislamiento como cuarto enemigo que lleva a las personas a replegarse en sí mismas. Y entonces yo leía en uno de los mensajes que por miedo, y esa es la realidad de muchos maestros, que por miedo no denuncian, que por miedo no participan, que por miedo prefieren callar. Y posiblemente ese miedo está entonces en que ignoramos sobre todo la normatividad que nosotros como maestros debemos saber y que no son dadas en la formación de maestros, tanto en las normales, no sé, habría que hacer esa investigación y estaba escribiendo por si no me daban la palabra. 30 La segunditos, mi invitación, profe. la invitación al CEI de FECODE que ha tenido, sabemos que FECODE tiene tanto reconocimiento, de poder impactar realmente en la formación de maestros y poder llevar estos temas y poder hacer, o no sé si proponer o vigilar o no sé cuál sea la palabra correcta, para que este tipo de formación legal y otras reflexiones pedagógicas que tenemos que hacer realmente se lleven en las facultades de educación y en las normales del país, porque allí estaría que saldríamos un poco de esta ignorancia y que maestros Tiempo, mi sindicalizados o no, profe. termino aquí ya, gracias, que maestros sindicalizados o no, no importa, tuvieran conocimiento de esto y fuéramos más activos y participativos. Esa es la invitación al CEID de FECO. Gracias. Gracias, mi profe. Bueno, en el chat no hay más preguntas, no sé si le damos la palabra a la profe Paula. Sí, profe Paula Andrea. Muchas gracias, muy buenos días. Un Bueno, minutico, tengo mi profe. una pregunta en relación a la situación de acoso laboral. Pues una de las situaciones justamente para poder presentar este proceso es que sea evidenciable, ¿no? Pero hay una situación que está vinculada al acoso laboral y es cuando el directivo o la persona que genera esta situación, pues porque hay que tener en cuenta que también está muy vinculada al poder. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? La persona utiliza, digamos, como el sarcasmo o el chiste para, digamos, lo voy a poner en esos términos, como a su víctima, ¿sí? Ponerla en evidencia ante todo el colectivo, pero, digamos, dice después, no, es que eso era un chiste, porque se enoja, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El colectivo, pues al decir, no, es que era un chiste porque lo asumes de mala manera,
va a tomar a la víctima como victimario frente a la otra persona que ha cometido esa situación. Ese tipo de situaciones pues son mucho más lesivas desde la 30 parte segunditos, mi emocional y profe. psicológica. ¿Cómo se puede hacer ese tipo de evidencias cuando de alguna forma se hace una inversión de poderes y es el colectivo quien también genera ese tipo de malestar frente a la persona? ¿Cómo se podrían evidenciar si son situaciones de tipo psicológico y socioemocional? Muchas gracias. A ti, mi profe, y Gracias, hemos profe. Por finalizado ahí aquí hay una, participación con vos. gracias, Luchita. Una pregunta última. Por aquí pusieron el profe John Frey. ¿A qué instancia se puede acudir un educando o padre de familia en caso de una persecución académica o convivencial por parte de un docente si la institución educativa no le dan solución al tema por complicidad con el maestro agresor? Y yo me voy a permitir hacer una preguntita a los dos profes, porque pues es claro que estamos en una crisis de participación, no solo desde las instituciones, sino también en el ejercicio político y sindical, que definitivamente pues no, evidencia parte pues digamos también como de la minoría de edad para poder asumir ciertos roles de liderazgo en algunos escenarios. ¿Cuál sería la tarea fundamental de los maestros y maestras desde su rol pedagógico, por supuesto, en las escuelas, pero también político y sindical y de las organizaciones sindicales para poder fortalecer estos escenarios de participación y realmente darle digamos, el nivel de decisión que tiene tanto el gobierno escolar, pero también pues el poder que tiene la libertad de cátedra en general? Gracias. Pero, Betsita. Bueno, entonces le pedimos el ¿Ya? favor ¿Listo? tanto al profe, sí, ya, Betsita, ¿se Listo. te oye por allá en el fondo? Al, Aquí estoy. al profe, sugeriría al profe Douglas que Sí, tiene una situación personal y pues debe retirarse pronto. Entonces, Ok, profe Douglas, entonces, se han recogido las preguntas de las compañeras y compañeros, incluyendo a la compañera Ana María. Le damos la Claro que palabra sí. para que se permitan dar respuesta. Bueno, muchas gracias. Bueno, de antemano, muchas gracias por la deferencia, porque tengo una cita médica sobre las 11 de la mañana, entonces ustedes más que nadie saben cómo está el sistema de salud y donde la pierda, esto es complicado. Entonces, bueno, ya hay muchas preguntas y muy interesantes. De hecho, yo revisando las preguntas, yo pensaba que en algún momento, y se los propongo para un diplomado posterior, inclusive no sé si existe la posibilidad, yo creo que este tema del acoso laboral claramente cabe para una sesión aparte, ¿no? Sobre todo en perspectiva de poderles dar a los maestros ejemplos, herramientas, casos concretos que les permitan, porque tal como lo mencionan varias de las preguntas, el acoso laboral es una conducta que a pesar de que la ley establece como uno de sus requisitos para poder iniciar cualquier tipo de acción administrativa, disciplinaria, que sea demostrable, no es tan sencillo en la práctica. No es tan fácil en la práctica. Sobre todo, por ejemplo, hay una intervención que me gustó mucho de una compañera que dice, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando ese acoso se da en el contexto de un lenguaje ambiguo, del sarcasmo, que se presta a múltiples interpretaciones? O sea, no es sencillo, no es tan fácil, ¿sí? Eh, y eso que en el caso, por ejemplo, de los maestros que estamos pues vinculados a través del servicio público, pues tenemos, por ejemplo, unas garantías que de pronto no tienen los trabajadores que están en el sector privado. O sea, es decir, si nosotros sentimos que aquí hay un tema de complicidad, si sentimos que no hay condiciones para denunciar, en el sector privado sí que menos. Y estoy pensando en los compañeros y compañeras que están en los colegios privados donde simplemente o son despedidos y se indemnizan o ya no les renuevan el contrato y les genera un antecedente que después se les vuelve muy complicado para volver a encontrar un nuevo trabajo. O sea, realmente creo que el asunto demanda una complejidad que valdría la pena como pensarla en función de diferentes escenarios y de diferentes ejemplos. Sin embargo, voy a concretar la respuesta en dos o tres cosas, digamos.
En primer lugar, yo creo que vale la pena, por ahí uno de los compañeros también lo mencionó, que todas estas herramientas, por ejemplo, que tienen que ver con el acoso laboral, está en la ley 1010 de 2006, pues harán parte de los procesos de formación de los futuros maestros, tanto en las normales como en las facultades de educación, como en las licenciaturas, por ejemplo, ¿sí? Una cosa que nos está sucediendo es, por ejemplo, con la llegada de compañeros y compañeras que de pronto no tienen una formación en un pregrado en educación, sino que vienen de otras disciplinas y posteriormente complementan con estos programas de formación para no licenciados, pues claramente todavía terminan adoleciendo mucho más de este tipo de herramientas, ¿sí? Pero el problema es que cuando los estudiantes de las licenciaturas o de las normales tienen la posibilidad de tener estos contenidos dentro de sus programas de formación, pues no lo ven como algo relevante, no lo ven como algo necesario porque todavía no han pasado por la experiencia laboral y no le han encontrado la pertinencia a estos conocimientos. En ese sentido, pues yo valoro muchísimo el espacio que está proponiendo pues, la federación justamente para que los profes que ya están en el ejercicio y que como nos podemos dar cuenta no depende de que lleven un año o 15 años en el ejercicio, sino que pues realmente el tema de la formación y de la cualificación política pues es un ejercicio para toda la vida. Dentro de las intervenciones mencionaban, por ejemplo, que si el recordarle a usted el mundial de funciones es considerado como acoso laboral, o sea, es decir, todo ese tipo de situaciones depende de la manera como se haga, depende del propósito con el que se haga, o sea, que usted le recuerden sus funciones no es acoso laboral y máxime si usted las está desatendiendo. Entonces, por ejemplo, tengo compañeros que me dicen, profe, es que a mí me están acosando laboralmente porque el rector me puso un memorando porque estoy llegando tarde. Y le digo, ¿y usted sí está llegando tarde? No, sí, sí estoy llegando. Es decir, o sea, cuando efectivamente nosotros estamos desatendiendo cosas, pues claramente los directivos docentes pues tienen toda la legitimidad para hacernos los llamados de atención, pero lógicamente dentro de unos canales de respeto, dentro de unos canales también digamos, de reconocimiento de la dignidad del otro. Digamos, creo que ahí es donde está el tema, ¿no? Ahora, lo que pasa es que con el estatuto, digamos, con todas las discusiones que hay en este momento alrededor del estatuto, de la implementación de la jornada única, con todas estas discusiones que hay en relación con la carrera docente en este momento, donde existen muchísimas discusiones en relación con la jornada, en relación con la duración, con ese tipo de cosas, pues yo siento que también los directivos docentes muchas veces se están aprovechando de ciertas interpretaciones de los decretos, de ciertas interpretaciones de las circulares de los entes territoriales y los docentes preferimos asustarnos en vez de informarnos. O sea, creo que también eso es importante, ¿no? O sea, no porque el rector me lo diga citando una circular o citando una ley significa que es verdad. Es decir, aquí hay otro elemento importante y es que pues estamos hablando digamos, con un gremio en su mayoría formado por profesionales, bachilleres pedagógicos, gente con formación académica, con experiencia. A mí me parece increíble cuando un solo rector es capaz de amedrentar 100 maestros todos con esas características. Digo, no, pero pues digamos aquí qué es lo que nos está, qué es lo que nos está pasando, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, es que nosotros no participamos de los consejos, no participamos de las instancias del cual, porque sabemos que eso lo va a manipular. Puede haber un ejercicio de manipulación por parte de los directivos y en efecto lo hay, pero la contracara de eso es justamente la permisividad con la que nosotros actuamos y permitimos que esas manipulaciones se den. ¿Qué le puede ocurrir a usted, profe? Si le lleva la contraria al rector, no le va a ocurrir nada. O sea, más allá de una desaveniencia, usted tiene unas garantías de régimen disciplinario, usted tiene unas garantías de estabilidad laboral. O sea, yo creo que también el hecho de conocer nuestros derechos, pues nos va a dar toda la legitimidad y todas las herramientas para poder enfrentar diversas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando convocan a los llamados a participar de las jornadas de movilización, ni siquiera a veces se requiere que exista una circular, basta con un chisme en redes sociales de que nos pueden descontar un día de salario, entonces que se va a afectar la prima técnica. Y nadie se ha tomado el trabajo de pensar, por ejemplo, cuántas veces se ha producido ese tipo de descuentos en los últimos 20 años.
para llegar a la conclusión que fue por allá la única vez, para en el 2002, no sé qué, y que efectivamente cuando se han dado estas coyunturas, pues la organización ha salido en defensa de los intereses de los maestros y que en ese sentido lo que no tenemos es que temer, sino que por el contrario avanzar sobre esas certezas que nos viene dando digamos, una historia de organización como la que tenemos y de la que, claro, tenemos que revisar cosas, un montón, obvio, pero de la que tenemos que también sentirnos parte y sentirnos orgullosos, ¿no? Y bueno, para finalizar, pues yo les quiero agradecer muchísimo el espacio, hacerles llegar a todos y todas un abrazo bien, bien especial y bueno, esperar que nos podamos encontrar nuevamente y les dejo por ahí la inquietud para que podamos en algún momento hacer un espacio, por ejemplo, alrededor de este tema del acoso laboral para entregarle herramientas a los maestros, formatos de derechos de petición, referentes normativos específicos que dependiendo de cada situación pues puedan utilizar en las instituciones pues para defender derechos que ya están ganados. Que ni siquiera toca salir a buscar, sino que ya logramos que estén ahí en la ley y que tenemos que demandar de nuestros directivos. Bueno, profe, de verdad, yo estoy aquí encantada con toda la información, las respuestas que le ha dado a los compañeros y compañeras. Quedarían muchas, pero pues nos queda bastante referentes bibliográficos y con esto nosotros acabamos de enmarcar los conceptos frente al tema de democracia escolar. Entendemos que el tema de acoso laboral, lo que nos propone el profe, es verdad. O sea, es un tema espinoso, es un tema que debemos tener suficientemente claro el concepto y sobre todo tipificar la falta para poder entrar en los procesos que nos acaba de informar el profe Douglas. Muchísimas gracias, profe. No, a Pasaríamos ustedes. entonces 10 minuticos. Profe Víctor, para el resto de respuestas, por favor. Gracias. Sí, pues al escuchar, por ejemplo, veo que muchos se están refiriendo a lo que tiene que ver con acoso laboral. Muchos han preguntado acerca de el papel del consejo académico, que solamente lo tienen como consultivo. Otros han hablado acerca de la manipulación del señor rector, ¿sí? Del manual de funciones, de cada cuánto deben reunirse los estamentos, de la parte que tiene que ver con que los orientadores no pueden hacer parte de los consejos académicos, que quede libertad de cátedra, bueno, acerca del debido proceso y demás. Yo parto por esa primera pregunta. Yo les decía en la intervención acerca de que el derecho fundamental para el avance del conocimiento científico y la libre formación del pensamiento es a lo que nosotros llamamos libertad de cátedra. Eso está en el artículo 27 de la Constitución Política Nacional. Oigan bien, el avance del conocimiento científico es este derecho que lo tenemos ahí consignado y a eso le llamamos nosotros libertad de cátedra. Con respecto a esos temas, en particular lo del acoso laboral, miren, en esto, compañeros, con mucho respeto, vuelvo otra vez y lo menciono, muchos de nuestros directivos docentes aprovechan de la ignorancia nuestra en lo que tiene que ver con la normatividad. Nosotros tenemos la ley 115 y esa ley 115 es la ley de leyes, pues, compañeros. Allí se nos dan todas las herramientas para que nosotros defendamos autonomía, gobierno escolar, democracia. Y da la casualidad que como no la conocemos, cuando llega el rector o el directivo docente, a veces el mismo coordinador, en algunos casos ahorita se ha presentado, los PTA llegan a las instituciones educativas y ellos dicen esto y nosotros como no conocemos la norma, nos la aplican. Entonces, miren, allí hay que tener muy claro, mientras sigamos siendo ignorantes de nuestras normas, van a seguir ocurriendo este tipo de situaciones. Nosotros, por allí alguien nos mencionaba ahorita que ojalá el CEID fuera uno de los
como veedores que en las facultades de educación y en las normales se plantearan este tipo de formación de áreas en lo que tiene que ver con la legislación educativa. Sí, nosotros eso lo hemos planteado, lo hemos venido desarrollando en varios eventos, la escuela sindical lo ha hecho y nosotros también lo hemos hecho como CEID, formar a los compañeros, pero a unos pocos, y esperamos que estos pocos multipliquen la información. Es difícil, pero el ideal sería realizarlo como lo están haciendo ustedes en unos diplomados, para que de verdad la gente se entere de todas esas herramientas que tiene y cómo puede defender ese papel protagónico que hoy el docente tiene a nivel de Colombia y del mundo mismo. ¿Sí? El papel del señor rector cuando manipula, sí, eso yo lo decía ahorita cuando interviene, y es que muchos de los consejos directivos de las instituciones educativas, casi siempre el rector dice, no es que ahí yo coloco a fulano y a sultano, pero nosotros mismos permitimos que eso ocurra, compañeros. Yo les decía, empoderémonos de estos espacios. En el consejo directivo, el señor rector, sí, el señor rector es el representante legal de la institución educativa, mas no es el que toma las decisiones, es el consejo directivo. Y ahí tenemos 2 compañeros representantes, tenemos un egresado, tenemos a una comunidad que si nosotros logramos empoderar a estos señores que participan de este consejo directivo, las decisiones son diferentes. Además, la decisión de qué se va a hacer en inversión o en proyectos de la misma institución educativa, no las toma el rector, las toma el consejo directivo y ahí tenemos representación. Por ello es importante que quien nos reemplace tenga muy claro esta parte. Y nosotros a través de ello logremos de pronto lo que proyectamos, ¿sí? Entonces no podemos dejarnos manipular. Mirar eso del manual de funciones, eso es una construcción colectiva. Igualmente, eso lo tenemos que realizar nosotros en esas semanas que tenemos institucionales y en donde nosotros allí debemos de mirar hacia qué es lo que queremos en educación, cuál es el estudiante que queremos formar y allí mismo ir llenando estos espacios con esa serie de inquietudes. ¿Cada cuánto deben reunirse estos estamentos? Por lo general ellos hacen un reglamento interno cuando se posesionan y en ese reglamento interno ellos dicen nuestras reuniones serán periódicamente cada mes o cada 2 meses, pero es de conjunto que ellos se reúnen y definen cada cuánto deben de tener reunión. Por lo general, tengo entendido, se hace cada mes, ¿sí? En algunas partes creo que cada 2 meses, pero eso ya es un acuerdo en lo que ellos hablan como reglamento interno. Respecto al consejo académico, efectivamente, tiene que ver con todo lo que es currículo, es un consultor de esta parte académica, pero es la primera instancia en lo mismo, en la parte académica. El consejo académico toma las decisiones y el directivo es quien las aprueba. Lo del acoso laboral, no solamente, nosotros estamos mirando en el sentido de que el rector me lo aplica a mí, pero es que yo también se lo puedo aplicar al rector. Hola, profe Víctor, se le cerró el micrófono. Hola. Aló, se cortó la Sí, llamada. ya, profe, ya, Bueno, listo. listo. Eso es en doble sentido. Es decir, en este caso, el rector muchas veces le dice o le comienza a hacer el proceso, el debido proceso. Esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta para que se dé un acoso laboral, pero nosotros también podemos aplicarle al directivo el mismo debido proceso. Entonces, en eso tenemos que ser muy conocedores de la norma y que no solamente nos lo aplique a nosotros por X, Y situación que presente, sino también nosotros a él por X, Y situación que se presente. Eso es en doble vía. Entonces, es muy importante tener en cuenta la normatividad, ¿sí? Y yo soy enfático en eso, debido proceso. ¿Cómo lograr más participación? Yo creo que se va a lograr mayor participación en esto de la democracia, en esto de la libertad de cátedra, siempre y cuando, reitero nuevamente,
conozcamos la norma, la pongamos en práctica, la multipliquemos y con la comunidad educativa logremos visualizar lo que nosotros proyectamos como institución educativa hacia el futuro. Creo que, pues, en términos generales, se resumen allí algunas de las inquietudes. Si hay alguna otra, pues con mucho gusto. No he querido tocar lo de la temática nacional, sino lo que ya refiere al taller que hemos desarrollado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe Víctor. Muy bien, yo creo que quedan resueltas las preguntas, inquietudes, y pasaríamos pues a explicar un poco la tarea o los compromisos que nos quedan de la unidad didáctica número 14 de hoy 20 de mayo. Entonces, ustedes van a encontrar ahí en la plataforma las actividades y tareas y nos cuentan que a partir de la lectura y videos referenciados en los materiales de apoyo, tendríamos que hacer un análisis de cómo está funcionando en las subdirectivas, si hay un programa de capacitación a los compañeros que hacen parte de las subdirectivas, lo que tiene que ver con el tema de gobierno escolar o democracia escolar, y debe registrarse la actividad interactiva de estos contenidos, pero lo que nos interesa es si hay algún tipo de metodología de formación al interior de cada una de las subdirectivas. Si no lo hay, en las subdirectivas donde ustedes hacen parte o acompañan o eligieron a esa subdirectiva, entonces, por favor, si no existe ningún tipo de formación, ningún tipo de metodología para hacer este tipo de formación sindical con esta temática, entonces propone una de ellas, una que considere con todos los argumentos que hoy nos explicaron los dos conferencistas y con el referente bibliográfico que está ahí. De la misma manera, tanto para el foro como para la asistencia, ustedes tienen suficiente material con los videos y el referente bibliográfico que nos dio a conocer el profe Douglas y el que nos dio a conocer el profe Víctor. Con ello, entonces, está explicada la actividad de esta semana, la tarea de esta semana, y pasaríamos pues a las conclusiones finales que nos las da a conocer el compañero Brian. Sí, muy buenos días para todas las compañeras y compañeros del diplomado. Nuestra gratitud a nuestros colegas Douglas y Víctor por su participación en este diplomado. Pues creo que la temática es importante, de interés para todos los docentes, y nos lleva a unas grandes reflexiones que lamentablemente en estos 5 minutos serán insuficientes, pero trataré de hacer la síntesis. Compañeros y compañeras, de nada sirve la teoría si no se lleva a la praxis. Y de nada sirve uno quedarse en las simples intenciones y no generar el cambio. De nada sirve estar esperando que los demás cambien si yo no cambio. Los docentes y directivos docentes estamos malinterpretando la mayoría de las veces las normatividades que nos rigen. Y como lo han dicho muchos colegas en esta mañana, es la ignorancia, la pereza, la apatía de no poner en práctica algo que es importante, lo que se llama la solidaridad, el compañerismo y la democracia. Por ello, es que vemos que desde muchas instituciones, de los consejos directivos, de muchas instituciones educativas, se abusa y contraabusa, y los maestros, en lugar de estar unidos, en lugar de ser solidarios para que cumpla con la Constitución y la ley, permitimos que esto suceda muchas veces y sigue sucediendo. Entonces es el llamado a que la normatividad y la pedagogía la coloquemos en práctica. Nos hace la temática de hoy un llamado a que en todas las instituciones del país se debe de poner en práctica esa democracia escolar para que podamos ser unos verdaderos pedagogos
para que podamos cumplir con esa misión tan importante de formar a los otros seres humanos de una forma integral. Esa democracia es la que anhelamos, pero muchos y muchas esperamos que la democracia llegue por milagro, y no llegará por milagro siempre y cuando todas y todos no aportemos al cambio construido en forma incluyente, pluralista y democrática. Esa democracia que es importante y que anhelamos es posible, y es posible cuando, como lo dijo una compañera que me antecedió, votemos el miedo. Cuando verdaderamente nosotros demostremos que somos verdaderos profesionales de la educación, que tenemos una formación para el servicio, para formar personas críticas, analíticas, investigativas, y que todas esas investigaciones generen cambios para bien de la humanidad, para convivir. Hoy vemos que en Colombia da vergüenza por parte de unos pocos compañeros que hablan muy bonito, pero actúan muy feo. Muchos compañeros y compañeras que en lugar de argumentar y presentar evidencias, continúan con una cultura burda de destruir, de conseguir las cosas utilizando métodos inadecuados. En la educación y en esto de la democracia escolar, nos tiene que permitir, compañeras y compañeros, unos verdaderos cambios de demostrar cuál es la misión de la educación, para qué se educa, por qué decimos esa persona es un intelectual o esa persona es un verdadero maestro. Eso es con hechos. Y hoy duele decirlo, los educadores y los directivos docentes seguimos con las viejas malas prácticas, las viejas malas costumbres del individualismo, del capricho y la renuncia al cambio, la renuncia a la convivencia en paz, renunciando a todas normatividades que permiten avanzar. Entonces, es allí, compañeros, que esos materiales que han aportado los dos colegas en esta mañana que han expuesto, esas inquietudes y preguntas que ustedes han hecho, respetuosamente espero que cada uno y todos hagamos un análisis crítico de ellas, las pongamos en práctica de acuerdo a la idiosincrasia de cada una de nuestras regiones, pero que al final logremos una cultura de la democracia en la praxis y no en la teoría, que la dirigencia verdaderamente entienda cuál es el papel y cada uno de nosotros cumpla con su rol. Cuando eso se haga realidad, hemos logrado la democracia escolar. A todas y a todos, un feliz fin de semana. Un llamado a que de verdad todas y todos aportemos a ese cambio que Colombia necesita. Feliz fin de semana, y la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, aquí nos veremos. Compañeras,